Hay una especie de magia cuando nos vamos lejos, y al volver hemos cambiado. Kate Douglas Wiggin. Reciban un cordial saludo y bienvenida a la salida Tencamu, travesía que nos llevará a coleccionar recuerdos inolvidables y conocer lugares únicos que nos ofrece el noroccidente ecuatoriano. Comencemos. Nuestro primer día y travesía empezará a las 6 de la mañana en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Luego nos dirigiremos a nuestro primer punto llamado la aldea turística Pumasaya, que se encuentra en la vía Calacalí-Negalito, la cual es un área ecológica en la que se puede disfrutar de actividades al aire libre, además de ser una excelente opción para alejarse de la ciudad y disfrutar de la naturaleza, con sus diversos senderos, juegos, caminatas, hermosos paisajes y muy buena comida que, de seguro deleitará tu paladar. Aquí vamos a poder disfrutar de un delicioso desayuno, el cual consta de un majado de verde acompañado con jugo de carne, huevo frito, jugo y un exquisito café pasado. Después de retomar fuerzas, nos dirigiremos a nuestro siguiente atractivo, en medio del exuberante bosque subtropical del noroccidente de la provincia de Pichincha, en las riberas de un río de aguas cristalinas que separa la parroquia Nanegalito y Gualeas, se encuentra el templo de ceremonia y museo de sitio Tulipe. ¿Sabías que Tulipe significa agua que bajan de las tolas, que hace referencia a las piscinas que el pueblo Yumbo construyó para las ceremonias y sobre todo para observar las estrellas y constelaciones? Interesante, ¿no? En Tulipe se encuentran 7 estructuras hundidas, 2 semicirculares, 2 rectangulares, una cuadrada, una poligonal y una circular. Junto a estas estructuras de piedra y a lo largo del recorrido de los ríos se hallan petroglíficos, y alrededor del mismo se puede observar las tolas y especies de flora y fauna características del sector. Un dato muy importante de este lugar es que a pesar de que los Yumbo los gobernaba un cacique, tenían otro personaje bastante simbólico, el Sacha Runa. Sacha, que significa montaña, y Runa hombre. Este fue una persona que vivía en el bosque y se encargaba de que los Yumbo no sean atacados por otras culturas o animales salvajes. Sin duda esta cultura nos ha dejado un gran legado histórico y arqueológico que llama la atención de grandes y pequeños. Posteriormente tomaremos la E28 para dirigirnos a nuestro siguiente destino llamado Mindo, considerado uno de los lugares más importantes de trayectoria Esmeralda Quito. En esta zona, chasquis y mindalaes descansaban e intercambiaban productos y mercancía. Existen varias versiones del significado del vocablo Mindo o Mindu. Una de ellas proviene de la palabra mindalaes, que significa mercaderes. Otra versión describe que este vocablo se deriva de la palabra quichua, cuyo significado es tierra de guayaba, debido a la abundancia de este producto en la zona. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Además, cabe mencionar que Mindo es mundialmente famoso por la observación de aves, un destino turístico inolvidable para turistas nacionales e internacionales, pero hay un sinnúmero de actividades que ofrece, como ir en tubing en los ríos, montar a caballo, caminatas en los bosques o volando entre los árboles suspendidos, desde una tirolina o canopy, como se lo conoce en Mindo. El clima es cálido en todo el año, pero llueve más en los meses de enero y abril, a diferencia de los meses de febrero y marzo, en donde el camino se encuentra lodoso. Para los momentos de descanso, la vida silvestre de Mindo es un espectáculo constante, en donde se puede estar en una hamaca viendo colibríes hasta hacer recorridos por el mariposario, un atractivo muy típico de Mindo, lugar en el cual se puede admirar la gran variedad de orquídeas y poder disfrutar de un concierto de ranas y paseos nocturnos junto a este mágico sonido de la noche.
Además, este lugar es ideal para poder aprender acerca de la vida de las mariposas, las cuales cuentan con 4 etapas que permiten a la oruga modificar su aspecto físico y adquirir un nuevo tamaño con toda y cada una de las características de la mariposa. Los mariposarios cuentan con más de 1200 mariposas, de 25 tipos de especies, que encantan con la magia de sus colores. Luego de haber pasado un grato momento en este hermoso lugar, llegaremos al Quetzal, que se trata de una hostería y a la vez un atractivo en donde se puede realizar un tour para observar el proceso de elaboración del chocolate, llamado Mindo Chocolate Tour. Este lugar es distinguido por la calidad de su chocolate, ya que es hecho a base de cacao de excelente calidad, de pequeñas fincas familiares cerca de Mindo. Para la elaboración de este delicioso chocolate, primero se debe supervisar las etapas de fermentación y secado de los granos de cacao. Después de secar, estos granos se asan en pequeños lotes en el Quetzal, impartiendo un sabor caramelizado y chocolate a los granos de cacao. Las semillas de cacao tostado se refinan y se unen mediante 2 métodos, molienda de piedra o refinado de bolas. En el transcurso de muchas horas, las semillas de nuez y té rosa se refinan en un chocolate fundido liso. Finalmente se templa, se moldea y se envuelve el chocolate a mano. Después de este interesante recorrido, nos dirigiremos al restaurante de Quetzal, que nos ofrece una variedad de opciones gastronómicas, todas elaboradas con los ingredientes más frescos posibles. Sus recetas se basan en la cocina ecuatoriana local, en donde se conjuga la diversidad de frutas y verduras disponibles en la región, muchas de las cuales provienen directamente de los huertos orgánicos. Tener cacao y chocolate fresco disponible les ha inspirado a crear una variedad de platos con tema de chocolate y café. Aquí los estudiantes degustarán de un delicioso almuerzo, que consiste en un lomo fino en salsa de café acompañado con una bebida al gusto. En el entorno se sentirán cómodos, tomándose su tiempo para disfrutar de la vista y relajarse. Luego de recargar fuerzas con este delicioso almuerzo, nos encaminaremos al atractivo más esperado del día, que es Milloy Park Mindo, en el cual los estudiantes podrán sobrevolar el bosque nublado en el teleférico montañero, cruzar en la tarabita y explorar los senderos que nos llevarán a la maravillosa cascada de Nambillo. Paraíso natural que posee un clima agradable y adecuado para disfrutar de varios deportes como lo es el kayak, que es una actividad que consiste en subirse a un bote y remar con un remo doble que causa mucha adrenalina y diversión para los turistas. Su temperatura promedio es de 18 grados centígrados. En este lugar se han identificado aproximadamente 500 especies de aves y mamíferos como el puma y el oso de anteojos. Además de animales de la zona, como el gallo de la peña,
el ave sol de garganta brillante, tucán del choco, tucán de pico laminado, pájaro paraguas, entre otros. Posteriormente, por la vía al Mariposario y ruta Río Mindo, haremos una parada a nuestro último atractivo, llamado Parque Central de Mindo. Este es un atractivo icónico de la localidad, que simboliza la historia, tradiciones y costumbres de sus habitantes, plasmada a través de dos importantes monumentos, como el monumento de un mindeño y el monumento de un colibrí, que expresan su forma de convivencia social y la importancia de conservar las aves. Aquí, los estudiantes podrán hacer un recorrido por sus espacios verdes, además de tomar fotografías para recordar haber estado en este maravilloso lugar. Por último, regresaremos a la Vía Quito, a nuestro lugar de descanso, Cabañas Bambú Mindo. Este hotel posee cabañas con habitaciones confortables, que cuentan con colchones ortopédicos, baños privados, hamacas y un hermoso balcón. Además de una grandiosa piscina, hidromasaje y un jacuzzi ideales para tener una total relajación que solo Bambú Cabañas Mindo nos ofrece. Aquí también podemos disfrutar de sus áreas recreativas, ya que cuenta con una mesa de billar, mesa de ping-pong y canchas de fútbol. Es increíble lo que este lugar nos brinda, ya que además podemos observar la gran variedad de fauna como colibríes y mariposas. Después de hacer el respectivo check-in, los estudiantes se dirigirán al restaurante del hotel para deleitarse con una exquisita cena y posteriormente realizar sus respectivas actividades de evaluación, para finalmente ir a sus cómodas habitaciones, las cuales cuentan con una hermosa vista a las montañas de Mindo, y así descansar, para el siguiente día levantarse con mucha energía.